Después de meses de negociaciones, se ha desbloqueado la gestión de los menores inmigrantes que ya están en nuestro país. Ha sido por un acuerdo entre el Gobierno y Junts. Se basa, dice el Ejecutivo, en el pacto de solidaridad que debe regir entre las comunidades. Buenas tardes. ¿Será posible ese cambio por la modificación de un artículo de la Ley de Extranjería? Es lo que ha pactado el Gobierno con Junts y han sido los independentistas los que han puesto cifras a ese reparto de menores migrantes. Desde las comunidades del PP aseguran que no acogerán a esos niños si no hay financiación suficiente. ¿Cuál es la postura de Castilla y León? Andrea de la Rea. Pues el Gobierno autonómico insiste en que Castilla y León es tierra de acogida, pero rechaza las imposiciones de Moncloa y lamenta que se utilice a estos menores como moneda de cambio. Pide además que esto se negocie en la Conferencia Sectorial de Inmigración. Y otro asunto que podría desbloquearse este mismo jueves es el relativo a la caza del lobo. Llegará al Congreso la propuesta del PP y todo hace pensar que tendrá los apoyos suficientes. Vox, PNV, incluso Junts, probablemente una vez más. Se rebajaría su protección y se podría volver a cazar el lobo al norte del Duero. La Junta de Castilla y León ha confirmado un caso de sarampión en Burgos y que hay otros 3 en estudio en diferentes puntos de Castilla y León. Al parecer, la persona contagiada de esta enfermedad pertenece a un grupo de población que no había completado todavía la pauta de vacunación necesaria para prevenir esta enfermedad. La borrasca Lorenz podría haberse cobrado la primera víctima mortal. Han encontrado un cuerpo en Sevilla, en la zona donde ha desaparecido un matrimonio. Las clases se han suspendido en Málaga y en Murcia y hay numerosas carreteras intransitables. El temporal dejará lluvias intensas, sobre todo en la zona sureste de la comunidad, y los servicios de emergencia nos recuerdan que debemos ser muy cautos a la hora de coger el coche y también cuando salgamos a la calle. Más adelante se lo detallamos. Hay un nuevo sistema con el que trabaja la Guardia Civil para cotejar los datos de desaparecidos y las identidades de cadáveres que no se sabe quiénes son. 3.500 cuerpos en España están sin identificar. Hoy hablamos con el creador de ese mecanismo. Nos está permitiendo identificar cadáveres de los que no nos costaba que existiera una denuncia de desaparición. Más de 2 horas han estado hablando por teléfono hoy Putin y Trump sobre la guerra en Ucrania. El mandatario ruso ha acordado detener los ataques contra el sector energético durante 30 días. Un pacto entre el Gobierno y Junts ha desbloqueado meses de negociaciones en los que se abordaba la gestión de los menores migrantes que llegan a España. Son más de 4.000 niños que están en Canarias y parte en Ceuta también y que ahora se repartirán entre las comunidades, con criterios como la renta per cápita o la tasa de paro. Volvemos a Madrid. Andrea. Sí, también en base a la población. Ese será el principal criterio para ese reparto que, según apunta el ministro Torres, será equitativo y estará compensado económicamente. Ahora las comunidades tendrán que notificar cuántos menores acogen para establecer esa nueva distribución y mientras esos datos se trasladan, el Congreso validará sin problemas esa reforma porque al Gobierno le vale con el apoyo de Junts y del resto del bloque de investidura. Aún así, pide que sea tratado como cuestión de Estado y que PP y Vox se sumen a esa reforma. Lo que hasta ahora en la ley se reflejaba como apoyo entre comunidades será una solidaridad obligada. Porque los antecedentes, como saben ustedes, no dieron los frutos apetecibles. Modificando así el artículo 35 con 4 nuevos añadidos y varias disposiciones que determinan los nuevos criterios de reparto. 50% por población, 13% renta per cápita, 15% tasa de paro, 6% el esfuerzo realizado, 10% dimensionamiento y así hasta el 100%. En base a las últimas conferencias sectoriales y que definirán una capacidad ordinaria objetiva para determinar un mecanismo permanente. Pero antes de eso, todas las comunidades, se hayan quejado de saturación o no, deberán entregar los certificados de acogida. Que diga cuántos menores no acompañados extranjeros hay, no hacerlo es dejar en evidencia sus afirmaciones. Y les da de plazo hasta el 31 de marzo mientras avance la tramitación parlamentaria para la que pide que tengamos criterio de Estado, tendiendo la mano a PP y Vox. La polémica está sobre todo en el reparto entre las comunidades. El Gobierno no ha dado cifras oficiales, pero el otro firmante del acuerdo, Junts,
sí lo ha hecho. Según los independentistas, Madrid se llevaría la mayor proporción de toda España, hasta 700 menores, porque al parecer esa comunidad está en déficit ahora mismo. Un número tremendamente alejado del de Cataluña, que recibiría entre 20 y 30 menores, porque su sistema, según Junts, estaría ya desbordado. Como decimos, no son cifras confirmadas estas, así que no sabemos cuántos se refugiarían en Castilla y León. En el último reparto llegaron aquí 21 menores. El Gobierno regional insiste, Castilla y León seguirá siendo una tierra de acogida. El año pasado acogimos a 21 menores, el anterior fueron 23, el anterior también fueron en el entorno de 20. Llevamos haciéndolo mucho tiempo, siempre dentro del acuerdo de los órganos correspondientes. Es decir, de la Conferencia Sectorial de Inmigración. Entendemos que ese es el órgano en que se tienen que realizar, nunca por imposición y siempre entre todas las comunidades autónomas. Para, asegura Blanco, atender a los migrantes con dignidad. Estamos hablando de personas migrantes, de niños, de niñas en este caso, y no se puede mercadear con ellos, que es lo que hace el Gobierno de España. Para seguir en la Moncloa el señor Sánchez, a quien además pide una política migratoria legal y ordenada. Es necesario un control de fronteras, es necesario activar al Frontex, es necesario implementar medidas en origen, es necesario incrementar una financiación. Ahora mismo en Castilla y León hay 180 menores migrantes no acompañados. La reforma ha generado controversia entre los territorios. Además de la reacción de la Junta de Castilla y León, hemos conocido la de otras regiones como Aragón o Madrid, que ya han anunciado que recurrirán la medida con una postura bastante alineada con la de Génova, que mantiene que este pacto no da garantías. Por eso Canarias, que celebra la reforma, les pide lealtad y altura de miras. Va a haber una oposición frontal a la desigualdad que se impulsa desde el Gobierno de España y a las políticas xenófobas. Echamos en falta, por ejemplo, la cuestión de la frontera norte. Por tanto, vemos un acuerdo positivo, pero que tiene margen de mejora. Mientras un tribunal no derogue, desmonte, matice, anule este Real Decreto Ley, se tiene que cumplir. Y otro asunto que lleva meses generando polémica podría haberse resuelto esta misma semana. El jueves el Congreso podría retirar la protección especial del lobo al norte del Duero. El PP ha conseguido que llegue a la Cámara una propuesta para que este animal tenga la misma consideración que tenía hasta el año 2021, cuando se prohibió que se cazara en todo el territorio. En esa votación, que tendría los apoyos suficientes en principio con PP, Vox, PNV y hasta Junts probablemente, allí estará el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León. Esa confianza en la gestión autonómica que nos extrajo el Gobierno de España ha tenido muy malas consecuencias y entendemos que si el jueves sale adelante esas enmiendas es una gran noticia para Castilla y León, para España. Hoy también, por su parte, Vox ha registrado una iniciativa para que se inste a todas las comunidades a que incluyan al lobo como especie cinegética en sus legislaciones sobre caza. El objetivo, dicen los de Abascal, es que se pueda controlar a la especie y que la propuesta del PP no quede, aseguran, en nada. Bueno, habrá que esperar a lo que ocurra en el Congreso este jueves, aunque ya hoy la Junta ha anunciado que si finalmente no se rebaja la protección del lobo, seguirá pidiéndoselo al Gobierno. Sí, en los próximos días salen adelante las iniciativas parlamentarias que se han planteado, pues igual conseguimos que el lobo salga del ESPRE. Y si no, desde esta comunidad autónoma ya tenemos preparada también una petición al Ministerio para que inicie ese procedimiento de descatalogación, aportando toda la documentación. Y esto fue en el mes de noviembre. Esta comisión del Congreso tumbaba por sorpresa uno de los proyectos más importantes del Ministerio de Hacienda: subir el impuesto al diésel para equipararlo con la gasolina. Una de las exigencias de Bruselas para el Gobierno de España.
4 meses después, hoy ese debate está estancado y Bruselas se ha cansado de esperar. Le da a nuestro país un plazo de 3 semanas para sacar adelante ese impuesto al diésel. Y si no, los fondos europeos quedarían comprometidos. Pero eso sería una consecuencia nefasta para nuestros bolsillos. No tanto para los conductores con coche diésel, que pasarían a pagar de media unos 100 euros más al año. No es poco. Pero fíjense en el caso de aplicarse también a los transportistas. Tendrían que pagar ellos hasta 6.000 euros más cada año. Es la borrasca más violenta en lo que va de año, al menos en lo que a lluvias se refiere. Lawrence coge fuerza con el paso de las horas. Ya ha dejado el primer fallecido en Sevilla, arrastrado por la corriente. Y hay decenas de desalojados en toda Andalucía y en Murcia. Esto está inundado, visto y no visto. No pudimos ya salir con el coche. Y entonces ya me puse a hacerle seña con una linterna y llegaron hasta aquí con la sodia. Hasta aquí, hasta el umbral de mi casa. Esas fuertes lluvias también dejan imágenes como estas, campos inundados y carreteras intransitables directamente, incluso autovías. Esta que ven es la vista aérea de la A4 a su paso por Sevilla. Y aquí en Castilla y León así soltaba agua esta tarde el embalse del Burguillo, al sur de la provincia de Ávila. Se han abierto las 3 compuertas y ya lo ven, parece una auténtica cascada. Otra consecuencia de las continuas borrascas. La provincia de Ávila se encuentra con el aviso naranja activado por fuertes lluvias, sobre todo en el sur, debido a la entrada de la 4ª borrasca que encadenamos en muy pocos días. Preocupa mucho el caudal del río Adaja a su paso por la capital abulense, con zonas muy anegadas que pueden anegarse aún más, pero sobre todo a su paso por la localidad morañega de Arévalo. Y preocupa mucho también el deshielo que puede producirse debido a la subida de las temperaturas máximas en la nieve acumulada en la Serrota y en la Paramera. Durante toda la jornada ha estado activado el aviso amarillo por lluvia en la zona del sistema central de Segovia, que incluye la capital, y permanece activo el de deshielos, porque la lluvia se ha llevado la nieve que se había acumulado durante el fin de semana en las zonas de montaña. Además, a partir de mañana, lo que empieza a preocupar son los vientos, porque pueden producirse rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Pero el viento no será lo único que traiga Martiño. La nueva borrasca llegará a partir del jueves. Mañana será un día de transición. Sergio Hernández. Y dejamos atrás ya a la borrasca Lawrence, pero tranquilos porque ahora llega Martiño a partir del jueves y nos va a dejar importantes precipitaciones, sobre todo en la mitad sur y suroeste de nuestro país. También fuertes rachas de viento que sentiremos en Castilla y León precisamente el jueves, y también nevadas, aunque esta vez serán en cotas más altas, en las partes más elevadas de nuestros sistemas montañosos, aunque sí es verdad que para el fin de semana esa cota de nieve puede bajar bastante. Y a toda esta precipitación que nos va a traer la borrasca Martiño hay que sumársela a la que llevamos recogida desde el 1 de marzo hasta el día 16, como recoge este mapa elaborado por la EMET, con esos tonos verdes que indican que la precipitación ha sido bastante por encima de la media, situación que contrasta, por ejemplo, en zonas que habitualmente llueve más, como es Galicia y toda la cornisa cantábrica, que se encuentran en valores por debajo de la media. Y este dato que vemos en la parte inferior de la pantalla nos indica que ha llovido de media en toda la península un 64% más de la media de los últimos años. Junto al temporal llegan las recomendaciones de los servicios de emergencias. Nos dicen que evitemos realizar deporte al aire libre y que si la lluvia nos sorprende en plena calle, lo mejor es que nos refugiemos bajo edificios, no bajo árboles. Además, también debemos ser muy cuidadosos si cogemos el coche, pues si conduciendo nos encontramos una zona anegada, desde la DGT nos recomiendan no atravesarla con el vehículo, ya que podríamos perder el control del mismo. Lo mejor es buscar una ruta alternativa y notificar al 112. Para cruzar de un lado a otro del pueblo, un trayecto que hasta hace una semana tomaba 2 minutos, ahora es de 40. Y es que para llegar hasta aquí hay que recorrer las localidades de Langa de Duero, Baldanzo, Miño y Aldea de San Esteban. En una zona con cultivos y viñedos a un lado y otro del Duero, si extrapolamos esta ruta a la velocidad de un vehículo agrícola pueden ser hasta 3 o 4 horas. Una condición que está afectando directamente a los negocios de la zona.
De 2 minutos a 40. Es el peaje a pagar por cruzar el Duero en San Esteban de Gormaz tras la caída de parte del puente medieval. Tenemos viñedos tanto a un lado del puente como al otro lado del puente. Con cuadrillas que estamos ahora realizando la poda, tenemos gente y la gente pues estamos de un lado para otro. El trayecto con maquinaria agraria puede llegar a las 4 horas. Con tractores de momento no los estamos usando porque está todos los días lloviendo, pero en cuanto tengamos que usar los tractores, pues yo calculo que se nos irán 3 o 4 horas solamente de viaje. Nosotros que también tenemos reparación de máquina agrícola, pues no viene. Llevamos desde el lunes pasado que esa gente, esos agricultores que están a este lado del puente, pues no están viniendo porque no van a hacer 40 minutos para reparar o venir con una maquinaria pesada. 90% se ha perdido de gente que viene sobre la marcha a reparar maquinaria de todo tipo. En los pedidos la situación también es complicada. Vas a tener que hacer esos 40 kilómetros, tanto si es un gran pedido, que a lo mejor te puede salir más rentable, ¿no?, como si son 2 ventanas. Si antes venían una vez al día, ahora vienen una vez a la semana. Las soluciones, la reparación del puente o la construcción de uno provisional podrían demorarse hasta 2 meses. Y estas son imágenes que nos llegan desde la cumbre del Moncayo, también en Soria. La nevada ha dejado importantes espesores en las últimas horas y paisajes heladores. Mucha precaución para cualquier ascensión porque se registran pequeños aludes en las montañas. Cambiamos de asunto. En España hay unas 3.500 personas que fallecieron en su día y que no se sabe quiénes son. Cadáveres sin identificar que ahora se cotejan también con las cifras de desaparecidos en nuestro país. Un capitán de la Guardia Civil ha ideado un mecanismo con el que trabajan los agentes y que ya ha conseguido poner nombres y apellidos a 9 cuerpos que no tenían identidad. La Guardia Civil busca pistas en el Boletín Oficial del Estado para saber de quién son algunos de los 3.500 restos mortales sin identificar que hay en España. Nos está permitiendo identificar cadáveres de los que no nos costaba que existiera una denuncia de desaparición. El método es complejo. El BOE publica los expedientes de fallecimiento que emiten los juzgados a petición de los familiares sobre personas que lleven al menos 10 años sin dar señales de vida, aunque en ocasiones ha transcurrido mucho más tiempo. La Guardia Civil busca fechas de desaparición que coincidan con el año de la muerte de cadáveres sin nombre. Si una persona desaparecida tuvo lugar, según nos cuenta la familia, en ese dicto que a lo mejor dejó de tener noticias desde el año 87, pues lo que hacemos es la huella dactilar de esa persona, del DNI, lo cotejamos con todos los cadáveres hallados en el año 87. Si el caso es anterior a 1990, las huellas dactilares no están digitalizadas. Piden a la Policía Nacional que las escanee y después comprueban si coinciden con algún cadáver. Hasta el momento, de los 9 casos que hemos podido poner nombre y apellidos a esos cadáveres, de ninguno se deduce que haya habido un delito por medio. Ante las posibilidades que ofrece, el Centro Nacional de Desaparecidos ha decidido seguir incluyendo este método en su plan estratégico. En Vinuesa, en Soria, había desaparecido de la residencia de mayores una mujer de unos 80 años y hoy han encontrado su cuerpo. Al parecer había salido de las instalaciones sin abrigo y sin paraguas y con el mal tiempo se baraja que haya podido morir de hipotermia. La policía cree que el hombre de 35 años que detuvieron ayer en Soria por la muerte de su madre pudo haberla estrangulado, aunque hay que esperar a la autopsia. Cuando los agentes llegaron al domicilio donde vivían ambos, comprobaron que él se comportaba de manera extraña y que apenas se le entendía, como si estuviera bajo los efectos de alguna sustancia. Y detenido por tirar dinero por la ventana, lo han escuchado bien, un anciano se dedicó a lanzar billetes de 10 y 20 euros desde su casa en Aranda de Duero. Un total de 1.800 euros que la policía ya ha recuperado y ha devuelto a la familia. Empieza a inquietar el aumento de casos de sarampión. En Estados Unidos ya hay un brote como tal y en España las cifras siguen creciendo. Aquí en Castilla y León se ha confirmado un caso. Todos son personas que no estaban vacunadas. La Junta de Castilla y León ha confirmado un caso de sarampión en Burgos y que hay otros 3 en estudio en diferentes puntos de Castilla y León. El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha informado que la persona contagiada en Burgos pertenece a un grupo poblacional que todavía no había completado la pauta de vacunación de esta enfermedad. Se ha querido, por tanto, hacer hincapié en la necesidad de acudir a los puntos de vacunación para poder prevenir esta enfermedad.
España es el segundo país europeo con más casos de sarampión en 2025. En estos momentos hay 8 brotes activos. País Vasco se encuentra a la cabeza con 46, seguido de Andalucía con 40 y Cataluña con 17. Estamos en este momento con un caso confirmado en Burgos y estamos en estudio de 3 casos más. El resurgimiento del sarampión se explica por los casos importados, es decir, casos procedentes de fuera de nuestras fronteras. También por las tasas de vacunación subóptimas en algunos colectivos que permiten que la infección se propague. Insisto en la importancia de la vacunación. Es altamente contagioso a partir de la tos, el estornudo y las gotitas que se producen al hablar. Se estima que es necesario que el 95% de la población esté vacunada con 2 dosis para llegar a la inmunidad de rebaño. Aquí en Castilla y León, desde 2017, tras registrarse el último caso en nuestro país, a los últimos datos de vacunación de 2023, la cobertura oscila entre el 93 y el 95% de la población vacunada. Lo más normal es contagiarse en la infancia y el problema se está registrando en adultos que en su día no fueron vacunados y tampoco pasaron la enfermedad en su niñez. Pese a este aumento, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias mantiene el riesgo bajo. El Centro de Investigación del Cáncer cumple 25 años en primera línea de batalla contra la enfermedad, tiempo en el que el panorama ha cambiado drásticamente gracias a la oncología de precisión, a las terapias dirigidas, a la explosión de las terapias autoinmunes o al estrecho trabajo en colaboración entre la clínica y el laboratorio. En los próximos 25 años nos dicen que va a seguir habiendo cáncer, pero el panorama será aún mejor. Eso sí, para seguir avanzando en la guerra es necesario, reclaman los expertos como Mariano Barracid, contar con más fondos. España estamos muy mal de financiación. Yo, por ejemplo, de financiación pública tengo menos que en el 2010. O sea, en 15 años no solamente no tengo más recursos, sino menos, que lo cual es increíble, ¿no? Afortunadamente podemos trabajar. Creo que es importante transmitir que estamos investigando, que en España hay buenos equipos de oncología médica y bueno, pues lo que hay que conseguir ahora es que las administraciones apoyen para que podamos desarrollar todo nuestro potencial. Los llamados créditos dudosos son aquellos que surgen de las deudas que el banco considera que no va a poder recuperar. El Consejo de Ministros pretende unificar nuestra ley con la de Europa y trabaja en un proyecto que adapte los pagos de los consumidores a lo que realmente pueden asumir. La práctica más habitual ante los créditos dudosos es que el banco revenda esa deuda a terceras empresas, pero esto ahora va a estar más controlado y regulado por el Banco de España. Lo que ofrece es mucha más seguridad a la persona deudora. Ponemos un ejemplo. Un cliente ha pedido un préstamo de 10.000 euros al 8% para devolverlo en 5 años. Cada mes tiene que abonar algo más de 200 euros. Hay veces que la vida te genera unos gastos inesperados y le cueste devolver ese dinero o tenga que elegir entre devolver el dinero y comer. Un año después, esta persona no puede continuar pagando. Sin la modificación, el banco podría revender la deuda y la nueva empresa cambiarle las condiciones con un interés mucho mayor, de casi el doble. Ahí la cuota sería de 265 euros al mes. Pero si esta legislación entra en vigor... Ese interés de demora no puede superar en 3 puntos, es decir, en un 3% al interés original que tú tendrías que haber pagado por devolver ese crédito. Y por lo tanto, con el interés al 11%, la cuota mensual sería de 245 euros, algo que se flexibilizaría aún más para los más vulnerables que cobren el ingreso mínimo vital. Para ellos se exige un planteamiento que puedan asumir, por ejemplo, con medidas como duplicar el plazo, lo que bajaría el pago a 150 euros. Antes de judicializar el asunto, estas terceras empresas tienen que proponer un sistema de pagos que estas personas puedan asumir y puedan devolver. Todo con el objetivo de poder pagar la deuda y generar estabilidad. Trump y Putin han hablado por teléfono durante más de 2 horas esta tarde para negociar un alto el fuego en Ucrania. Y parece que hay acuerdo para que al menos sea parcial. Lo han llamado Movimiento hacia la Paz. Comienza con Rusia aceptando un cese de los ataques contra las infraestructuras y fuentes de energía durante 30 días. En ese tiempo se negociará otra tregua parcial marítima a la que seguirán las conversaciones para una tregua total y ya después la paz.
De esas conversaciones, de sus implicaciones y consecuencias, se ha hablado también hoy en el Congreso de los Diputados. Ha sido en un pleno en el que se han evidenciado las diferencias entre PSOE y Sumar acerca del aumento del gasto militar. La formación de Yolanda Díaz incluso no se opone a mociones en contra de ese incremento. Reafirmar el apoyo a Ucrania y fortalecer la relación transatlántica han sido los principales puntos que el Partido Popular incluía en su proposición no de ley. Estaremos al lado de Ucrania, de Europa y de la dignidad democrática. Elijan ustedes, o con la democracia o con la propaganda. También han instado al Gobierno que todas las decisiones relacionadas con la posición de España en la guerra o la OTAN pasen por el Congreso. La política exterior no puede ser rehén de la soberbia política de Pedro Sánchez. En el debate, el Partido Socialista ha aprovechado para recordar el compromiso de Sánchez con el aumento del gasto en defensa. De alcanzar el 2% del PIB en inversión en defensa, lo que significa seguridad, significa empleo, significa tecnología, como se ha dicho aquí. También esta misma tarde, el bloque nacionalista gallego presentaba una moción para que los socios de gobierno de Sánchez se pronunciaran sobre asuntos tan sensibles como la salida de España de la OTAN. Una política de seguridad sanitaria, alimentaria, industrial. Estas son las mejores políticas de defensa para garantizar la soberanía y autonomía estratégica de Europa. Una moción que recogía también la oposición a la propuesta de la Unión Europea para la constitución de un fondo de 800.000 millones de euros para defensa. Escuchen esta cifra, 1 de cada 4 cabezas de ganado está en nuestro país, están en Castilla y León. 1 de cada 4 cabezas de ganado de nuestro país están en Castilla y León, esa es la cifra. El sector bovino es estratégico en la comunidad y especialmente la raza morucha. Llegó a estar en peligro, pero desde el año pasado han remontado las cifras. La morucha es una de las joyas ganaderas de la península ibérica, considerada como producto de excelencia dentro del sector cárnico. El censo de la raza asciende a más de 15.000 cabezas de la variedad cárdena y 5.000 de la variedad negra, con más de 185 ganaderías, el 95% en Castilla y León. La ganadería en Castilla y León juega un papel fundamental y juega un papel fundamental en el presente y en el futuro. La raza morucha y su carne representan la combinación perfecta entre tradición, sostenibilidad y calidad gastronómica. Está reconocida ya su calidad, ahora lo que queremos es que se reconozca en el precio de esa carne, que ese plus de calidad se reconozca también en un plus económico para el ganadero por criar esos animales moruchos. Un modelo de cría que respeta el bienestar animal y que permite el aprovechamiento natural de los pastos, además de contribuir a la conservación del ecosistema de nuestras dehesas. La red de estaciones de TDT que la Junta tiene desplegada por la comunidad permite que los canales de Castilla y León Televisión lleguen al 95% de la población y casi al 100% en el caso de las cadenas nacionales. El consejero de Movilidad ha recordado que han establecido ayudas para las zonas sin cobertura. Unos 2.300 personas se han beneficiado de esta ayuda, que lo han solicitado, en unas 613 localidades, muy puntuales y en sitios muy concretos. Y Castilla y León Televisión colaborará con la Federación de Autismo Regional para dar visibilidad a las personas con este trastorno. Lo hará con una campaña bajo el lema Somos Infinitos, que se emitirá entre el 24 de marzo y el 4 de abril. Además, se dará cobertura especial a los actos llevados a cabo con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Milagros abrió hace una década este taller de costura. Animada por sus clientes, hace 4 años decidió impartir clases de lo que mejor se le da, coser. Venían clientes y decían, ay Mila, ¿por qué no nos enseñas a coser a máquina? Comenzó dando clases 2 veces por semana. Ahora lo hace de lunes a jueves con cursos de iniciación y perfeccionamiento que imparte a más de una veintena de alumnos. Yo había cosido un botón lo más. Me enseñó eso, a enhebrar la aguja y
y desde cero. Y en apenas unos meses ya han conseguido diseñar sus propias prendas. Algún cojín, un delantal, un bolsito. En este taller, Manuel Pérez pudo crear su propia colección con la que ganó el concurso de jóvenes diseñadores de Espacio Moda 2023. Gracias a este espacio es donde he podido coser, patronar y hacer un poco todo, porque si no, tampoco sé cómo lo hubiese hecho. Pero Mil Arreglos es algo más que un espacio para aprender a coser. Estás cosiendo y te olvidas de los problemas, tienes que estar centrado en el momento y te relaja, te desconecta. Para socializar, para echarte unas risas, a veces que se está bien aquí. Sí, yo también me divierto lo mismo que ellos. Su próxima apuesta, un curso express de 4 horas los sábados por la mañana.